soy la responsable del departamento de producción y, por tanto, voy a entrar un poquito más en materia para describir cómo se hacen las validaciones. Vamos a comenzar hablando de... voy a comenzar haciendo una diferenciación entre lo que es la validación y la cualificación, porque normalmente siempre hablamos de validación, pero hay matizaciones entre una cosa y la otra. Validación realmente sería el proceso completo. Desde que nosotros tenemos unos parámetros de diseño para elaborar un proyecto, pasando por la ejecución de ese proyecto y hasta la puesta en marcha. Justo después de la puesta en, en el momento de la puesta en marcha hay que realizar una cualificación para, valga la redundancia, para cualificar que nuestra instalación cumple los requisitos de diseño. La norma 171.340, que es como os ha explicado tanto Paulino como Alba, la norma que rige las mediciones de calidad de aire en hospitales, exige que se hagan validaciones en 3 momentos concretos. La primera, justo antes de la puesta en marcha. La segunda, me voy a saltar al medio, la segunda sería una validación anual en estado de reposo y la tercera, validaciones cada vez que se hagan operaciones de mantenimiento de una cierta envergadura, incluido el cambio de filtros. La norma sí que te dice que la validación previa a la puesta en marcha la tiene que hacer un organismo externo, como os ha comentado Paulino, no podría hacerla la misma empresa de mantenimiento, la misma instaladora, porque sería juez y parte. Al igual que ocurre en aquellas validaciones anuales que hay que hacer en estado de reposo, también debería hacerlo un organismo externo. Aquellas validaciones post-mantenimiento, como el cambio de filtro que hemos dicho, un cambio de motor, cualquier operación de mantenimiento que suponga un cambio en el quirófano, sí que se puede realizar esta validación, sí que la pueden realizar ellos mismos, realizar unas mediciones de control. O si lo prefieren, nosotros o cualquier organismo externo podríamos ir a realizar esa validación. Entonces, en cada uno de los casos te dice, la norma te dice una serie de parámetros que deberían medirse. Pues como veis, en todos los casos, temperatura, humedad, microbiología, partículas, ruido. Y luego hay otros parámetros que son ya de la instalación propiamente dicha, como la presión diferencial, la validación de los filtros, caudales, etc. A continuación voy a explicar todas estas mediciones, cómo se realizan. Tenemos aquí un ejemplo. ¿Cómo vamos a realizar la cualificación de un quirófano? Bien, ¿cuál es el objetivo? Pues asegurar que la calidad del aire dentro de ese quirófano cumple los requisitos mínimos establecidos por esta norma de la que estamos hablando. ¿Qué parámetros vamos a medir? Bueno, pues entre otros, caudales de aire, presión diferencial, sentir el flujo del aire, clasificación de la sala, que se realizará mediante un conteo de partículas, microorganismos en suspensión y otros como temperatura, humedad, ruido. Vamos a verlo en detalle. Esto es un quirófano, ¿vale? Tenemos aquí nuestro quirófano con varias puertas, pues una al pasillo de limpio, otra de sucio, al lavamanos, depende de cada hospital. Y estos cuadraditos que tenemos aquí arriba, azules, están simulando difusores de impulsión de aire. Entonces, una de las primeras mediciones que vamos a hacer es el caudal de aire que entra en el quirófano. Nos interesa saber cuánto aire entra. ¿Para qué? Pues para saber la tasa de renovación de aire dentro de ese quirófano. ¿Cuántas veces a la hora se renueva ese aire? Esto es importante porque a mayor tasa de renovación de aire, pues mayor higiene, porque estamos metiendo un aire limpio. Y aquí entra el concepto de la calidad de ese aire. ¿Cómo lo medimos? Pues a través de partículas y de microbiología. Tenemos aquí a un compañero midiendo los caudales de calidad los caudales de impulsión de aire. Es interesante medir tanto los de impulsión como los de extracción, simplemente para conocer, para estar seguros de que estamos impulsando mayor cantidad de aire que la que extraemos, por el simple hecho de que tenemos que mantener una sobrepresión en el quirófano. Otra de las pruebas que hacemos en el quirófano es el test de estanqueidad de los filtros. O sea, como hemos dicho, nos interesa saber tanto la cantidad de aire que entra al quirófano como la calidad de ese aire. La calidad del aire va a depender de los filtros. Los filtros EPA son la última barrera que tiene el aire y que va a ejercer
va a ser un filtro, nos va a permitir que entre aire puro. Entonces, una de las pruebas que nosotros realizamos es este test, es un test de humo o test DOG, en el que nosotros inyectamos un humo trazador aguas arriba del filtro y con esta especie de pistola hacemos un barrido por toda la superficie del filtro y por las juntas. Bueno, este ejemplo realmente es de una cabina de extracción, es una cabina de flujo laminar, pero es la misma prueba que se realizaría en un filtro en un difusor. De hecho, la siguiente esta. Esto es lo que hacemos en quirófano. Con esta pistolita nosotros seríamos capaces de detectar posibles fugas de ese humo que hemos metido aguas arriba. En esta foto se ve cómo con esta goma insertamos el humo. También se puede hacer desde la propia climatizadora. Otra forma de medir que el filtro es correcto, que está correctamente instalado y que es íntegro, pues sería a través de un contagio de partículas. Hacemos un barrido y detectamos posibles fugas. Otro parámetro importantísimo a la hora de validar un quirófano, por supuesto, es la sobrepresión. Aparte de meter una cantidad de aire suficiente en el quirófano, nos tenemos que asegurar, como hemos dicho antes, que entra en cantidad suficiente. ¿Qué va a pasar? Que si introducimos más aire en el quirófano del que extraemos, al final este aire lo que va a intentar es salir por las puertas, por las guillotinas, por todas las posibles aberturas. Esto es muy importante porque si nosotros estamos en el quirófano y abrimos una puerta, es necesario que el aire salga desde el interior del quirófano hacia afuera para evitar que pueda entrar aire de zonas anexas que pueden tener una contaminación, un nivel de partículas o incluso de microorganismos mayor. Entonces es importante medir la diferencia de presión del quirófano con respecto a las salas anexas. Se realiza con un manómetro, simplemente midiendo diferencia de presión entre el interior del quirófano y el exterior. Y aquí tenemos que tener en cuenta también que por la estratificación, por la diferencia de temperaturas, puede ser que nosotros estemos midiendo por de la puerta y efectivamente detectemos una sobrepresión, pero si hacemos esta misma medición en la parte superior, detectemos que en este caso el aire está entrando en el quirófano. ¿Vale? Pues esta prueba se puede hacer con un humito trazador. No sé si tengo aquí foto, no. Se hace con un humo trazador, se echa por toda la junta de la puerta y vemos si efectivamente ese humo entra al interior del quirófano, que entonces en ese caso estaríamos detectando zonas que se encuentran en ligera depresión, o, como sería lo correcto, que está saliendo hasta el exterior. Otra de las mediciones que realizamos en el interior del quirófano sería la medición de partículas y de microorganismos. La medición de partículas viene regida por la norma 14644, que te establece el número de puntos de muestreo que hay que realizar en cada quirófano en función de la superficie. También es interesante medir a la salida, al igual que ocurre con los microorganismos. Es importante determinar hongos y bacterias en la mesa de trabajo, en la camilla. Y nosotros, esto no te lo dice la norma, no te obliga a hacerlo, pero nosotros tomamos también muestras a la salida del difusor. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones nos encontramos con que tenemos datos elevados de microorganismos en el aire del quirófano y nos interesa saber la procedencia de esos microorganismos, si realmente vienen de zonas anexas, pues porque el personal lo haya podido introducir. Hemos visto antes un caso de que los pijamas estaban puestos al lado de una ventana abierta. Queremos saber si realmente ha podido venir de fuera de una zona anexa o puede proceder del sistema de climatización. Entonces, midiendo a la salida del difusor, pues nos podemos hacer una idea de la procedencia de esa contaminación microbiológica. Otra práctica que se realiza en algunos hospitales es durante la medición, porque claro, nosotros las mediciones las realizamos siempre en estado de reposo. Pero igual nos interesa también conocer la posible concentración microbiológica durante una intervención quirúrgica. Pues entonces, en estos casos lo que se hace es dejar una plaquita Petri abierta al lado de la mesa quirúrgica.
Todos estos muestreos, todos estos procedimientos que acabo de explicar vienen determinados en la norma 171.340, pero hay otras normas europeas, como es la 16.244, que también nos ha hablado Paulino algo de ella, que hablan de otro tipo de test, que también es interesante que veamos. Por ejemplo, tenemos el Segregation Test. Es un test que se realiza para validar sistemas de flujo laminar. Aquí tenemos un sistema de flujo laminar que espero que se vea bien. Aquí podéis comprobar que hay como unas mamparas que lo que hacen es dirigir hacia abajo el flujo de aire, ¿vale? De momento, yo no sé si esto lo ha visto Paulino en alguna ocasión, yo en los hospitales españoles no me he encontrado todavía este sistema de flujo laminar. Pues este test lo que hace, bueno, os comento, en la zona central están los filtros EPA, que son los que crean el flujo laminar, están estas mamparas que orientan el flujo del aire hacia la zona de intervención y luego en los laterales tenemos estos extractores, que son independientes a los extractores que puede haber en el resto del quirófano. ¿En qué consiste este test? Bueno, pues tenemos aquí esta zona, que es la zona protegida, que es la zona donde tenemos el flujo laminar, y fuera de esta zona generamos una cantidad de partículas conocida y comprobamos que estas partículas no se introducen en el interior de esta zona protegida. De esta manera estamos validando que el sistema de flujo laminar está funcionando correctamente. Otro test que también viene mencionado en esta norma europea es el Recovery Test, el test de recuperación. En este caso, en lugar de generar todas estas partículas fuera de la zona protegida, lo que vamos a hacer es generarlas en la zona protegida. Y el objetivo es confirmar que todas estas partículas desaparecen en un tiempo determinado. ¿Vale? Nos da una idea de cuánto tiempo es necesario para que este área protegida se contamine y rápidamente se descontamine. No, esto es un vídeo que no puedo ver, pero bueno. Aquí tenemos un laboratorio de ensayo en el que se prueban todos estos sistemas de flujo laminar. Estos especies, ¿cómo podemos llamarlo? Bidones. No lo sé. Lo que simulan es al personal. Es el personal que está en una intervención alrededor de la camilla. Aquí lo que se hace es simular cómo afectaría la presencia, el calor, efectivamente, el calor que generan las personas que están en la intervención en el flujo laminar. Además de probar, de validar este sistema en un laboratorio, es necesario que luego se valide en el propio quirófano. O sea, tú puedes comprar este sistema, está validado en un laboratorio, pero luego una vez que tú lo implantas en tu hospital, lo instalas, habría que volver a validarlo. Bueno, hemos visto, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Bien, Poli? Sí. Sí. Hemos visto la cualificación de un quirófano. Vamos a ver rápidamente cómo sería otro tipo de sala que habría que cualificar en un hospital, como sería, por ejemplo, las habitaciones de infecciosos. En este caso, en lugar de buscar que la habitación esté en sobrepresión, como ocurría en los quirófanos, lo que comprobamos es que esté en depresión. Medimos algunos parámetros como es la presión diferencial, sentido del flujo del aire, los caudales de aire, la renovación de hora, la clasificación de la sala, etc. ¿Cuál es el objetivo de hacer estas mediciones en las habitaciones de infecciosos? Pues obviamente asegurarnos de que la habitación está en depresión con respecto a áreas adyacentes para proteger al resto de pacientes y de personal. Tenemos aquí una habitación estándar de infecciosos. Este sería el pasillo que conecta la habitación pues, con el resto de habitaciones, el resto del hospital, la habitación, y este sería el baño. Entonces, en nuestra validación nos tenemos que asegurar de que el sentido del flujo del aire es desde el pasillo hacia el interior, hacia los extractores. ¿Vale? Este tiene que ser el sentido del flujo del aire. De manera que cuando esta puerta se abra, porque entre algún familiar, entre alguien del personal,
el aire no se escape de la habitación hacia afuera, sino que vaya desde fuera hacia adentro. Obviamente, estamos hablando de habitaciones infecciosos, por lo cual no podemos echar este aire a la calle sin tratar. Habría que poner una serie de filtros para, antes de extraer este aire al exterior, este aire contaminado al exterior. Otro tipo de salas que ha cobrado especial importancia este año pasado son todas aquellas en las que se trabaje con formaldehído, como puede ser anatomía patológica. Desde el 1 de enero de 2016 se ha determinado que el formaldehído, el formol, es un cancerígeno probado en humanos. Por lo tanto, pasa de una clasificación del grupo 2A, donde se sospechaba que probablemente era cancerígeno, a una clasificación 1B, en la que se ha demostrado que lo es y es mutágeno. Por lo tanto, al pasar al grupo de cancerígenos, es de obligado cumplimiento el Real Decreto 665 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos. Dentro de estas obligaciones legales, pues una de ellas es evacuar el agente cancerígeno o mutagénico en origen mediante extracciones localizadas. Ahora vamos a ver fotos de algunos ejemplos. Al formaldehído, la importancia que tiene de que haya cambiado la clasificación de posiblemente cancerígeno a cancerígeno. Eso nos obliga ahora a tener especial control en aquellas salas, en aquellas partes del hospital donde se trabaja con formaldehído o con formol. Por ejemplo, tenemos aquí un laboratorio de anatomía patológica en el cual hemos hecho una serie de mediciones, hemos realizado mediciones de la impulsión de aire y de las extracciones de aire. Obviamente, este tipo de laboratorios tienen que estar en depresión para que no se escape el contaminante al exterior. El caudal de extracción es superior al caudal de impulsión. Pero es que además tenemos que tener extracciones localizadas. ¿Localizadas dónde? En aquellos puntos de origen, como pueden ser en las mesas de tallado, en las cabinas donde se trabaja con ella, en las vitrinas donde se almacena el material, incluso en el suelo, porque el formol es más denso que el aire, con lo cual también nos obliga a tener una extracción en la parte inferior de la sala. Y como veis, pues este está en buenas condiciones, el caudal de impulsión es inferior al caudal de extracción, lo que genera una depresión de las salas. ¿Cuál es el valor límite ambiental del formaldehído? Bueno, pues al ser un cancerígeno no existe exposición segura. Esto nos obliga a disminuir al máximo la relación exposición-probabilidad. Cuanto más baja sea la exposición a estos agentes, pues menor será el riesgo. Sí que tenemos un valor límite ambiental en nuestra legislación que es de 0,3 ppm o 0,37 miligramos metros cúbicos, pero es para exposiciones cortas, es decir, 15 minutos como máximo. Tenemos aquí una gráfica de la evolución de formaldehído a lo largo de una jornada laboral, vemos desde las 8 hasta las 3, y en este piquito vemos que se sobrepasan los 0,3 ppm, que habíamos dicho que era el valor límite ambiental de corta exposición. Bueno, pues para saber si realmente estamos incumpliendo o no, habría que determinar el periodo, la duración de este pico. Si sobrepasa los 15 minutos, pues obviamente se está incumpliendo, si es inferior, no. ¿Esto a qué nos obliga también? A tener muy bien descritas las actividades. ¿Cuáles de las actividades que se realizan, por ejemplo, anatomía patológica? Pues la hora de llegada, el momento en el que se abren los botes, pues son picos de máxima emisión de contaminantes al aire, con lo cual son momentos en los que habría que medir. Lo que hemos dicho antes nos obliga a tener un equipo de extracción localizada. Aquí tenemos, este sería el equipo de impulsión de aire, que nos mete aire a todas las salas, y aquí tenemos de manera independiente otro equipo de extracción. Este equipo de extracción va conectado, como he mencionado, tanto a las vitrinas como a las mesas de tallado, a las cabinas de extracción, al suelo, etc. Y, al igual que ocurría en el caso de las habitaciones de infecciosos, no podemos extraer este aire a la calle sin tratar previamente mediante un filtro de carbono activo. ¿Veis? Aquí tenemos algunas fotos. Estos son las vitrinas donde se almacena el material y tienen extracciones localizadas, todas ellas. En este caso también las mesas de tallado tienen su extracción. Su extracción embocada, me dice Paulina, efectivamente.
Y bueno, ya estamos terminando. Otro tipo de salas que hay que validar en los hospitales, pues serían, por ejemplo, dentro de las farmacias, las de alimentación parenteral y las de citostáticos. La de alimentación parenteral tenemos que garantizar que están en sobrepresión. ¿Para qué? Para que no se nos contaminen los preparados, que luego van a ir por vía intravenosa a los pacientes. Y la de citostáticos porque son químicos. Ahí lo que nos interesa es garantizar que hay una presión negativa para proteger a los trabajadores que están fuera de la zona y a los pacientes. La norma 100.713 te da una serie de exigencias para cada tipo de estas salas. Y bueno, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de una farmacia. Toda esta zona es la zona de alimentación parenteral y toda esta es la de citostáticos. Como veis, está separada completamente, está ubicada entre ambas zonas. Pueden compartir un sistema de impulsión de aire, no hay problema, se divide. Un lado va para parenteral, la otra citostático, pero tenemos un sistema de extracción individual. En parenterales es un sistema corriente y en citostáticos sí que tenemos un sistema en el que tiene que tener un filtro, también un filtro, pues eso, que no filtre ese aire antes de expulsarlo a la calle porque estamos hablando de tóxicos. ¿Qué es importante? Medir la presión. Es muy importante mantener tanto la depresión en la zona de citostáticos como la sobrepresión en la zona de parenterales. ¿Cómo? Pues a través de manómetros. Convencionalmente se han venido usando los McNally, que están bien, pero a día de hoy ya existen sistemas más evolucionados y más intuitivos, con colores como el semáforo, que visualmente es mucho más llamativo y además tienen alarmas sonoras. De manera que si una habitación que debe estar en depresión de repente pierde la depresión, pues te avisa. Y el tiempo de reacción es mucho más corto, que tienes que estar un poco más pendiente. Como conclusiones ya de todo webinar, toda la exposición que hemos hecho los tres, ¿por qué tenemos que realizar validaciones y cualificaciones? Bueno, pues primero para cumplir la reglamentación, hay que hacerlo, lo exige el RITE. Después, para conocer en qué estado está nuestro hospital y tomar medidas y mejorarlo. Y por último, también para protegernos de la responsabilidad frente a posibles demandas e infecciones nosocomiales. Bueno, ya por último, algunas notas sobre Ambisalud. Somos la primera empresa certificada con la 9001 y 14001 por AENOR para validaciones de quirófanos y salas de ambiente controlado. Tenemos miembros en los comités de AENOR, el Comité de Normalización de AENOR, el CT100 y CT171, calidad del aire. Tenemos más de 27 años de experiencia, algunos miembros de la empresa, y bueno, todos los técnicos de Ambisalud están acreditados como técnico superior o técnico medio en calidad ambiental. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención.